Hola, soy Amparo. Hoy vamos a preparar la tarta de queso del restaurante La Viña de San Sebastián. Es muy fácil de preparar y está realmente deliciosa. Vamos a necesitar una cuchara sopera de harina de trigo, que equivale a 20 gramos, queso crema, nata para montar y huevos. Yo voy a utilizar un molde desmoldable o de cinturón y papel encerado. Vamos a humedecer la encimera. Sobre ella vamos a colocar el papel encerado o papel de horno. Lo vamos a humedecer para de esta manera poder manipular más fácil el papel y así poder dar forma al molde de la que será nuestra tarta de queso La Viña. Vamos a darle la forma que tiene el molde y organizando las uniones del papel para que si la tarta crece más de lo esperado no se vaya a salir por los bordes. Te invito a suscribirte al canal, es gratis y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar con la preparación de la tarta vamos a verter el queso crema tipo Filadelfia en un recipiente grande. Una vez que ya tenemos todo el queso en el bol, vamos a removerlo para que nos quede con una consistencia algo cremosa. Esta tarta es ideal para cuando tienes invitados, ya que además de sorprenderles por su grato sabor, la puedes preparar con varios días de antelación. A continuación añadimos el azúcar, el medio litro de nata para montar, también conocida como crema de leche o nata de repostería, los 3 huevos, y finalmente la cuchara de harina. La cernimos para que no queden grumos. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Antes de poner la batidora a funcionar, vamos a mezclar un poco, porque la mezcla se queda bastante espesa por el queso. Así será mucho más fácil. En la receta original del restaurante La Viña, la tarta está preparada con 400 gramos de azúcar. A mí me pareció muy dulce. Por eso hoy la estoy preparando con 350 gramos de azúcar. Pero es cuestión de gustos. El punto de dulce puede variar. Batimos bien hasta que veamos que ya no hay grumos. Seguidamente vamos a verter la mezcla en el molde. Voy a llevar la tarta directamente al horno sin precalentarlo a 220 grados centígrados y la voy a poner en la posición más baja. Dejamos la tarta hasta que esté dorada. La tarta ha estado 45 minutos con calor por arriba y abajo. El tiempo puede variar según el horno, pero es orientativo, ¿no? Para que te hagas una idea. Ahora dejamos enfriar sobre una rejilla. Esta tarta te puede durar hasta 5 días, incluso 6 guardada en la nevera. En el caso de esta tarta no seguimos la norma de la brocheta para ver si ya está hecha. Esta tarta no cumple ese requisito, por el contrario. Este es el punto normal. Vemos que la tarta se mueve como si estuviera cruda por dentro, pero no es así, ya está hecha. Ahora lo que debemos hacer para que tome consistencia es dejarla reposar.
Lo ideal es dejarla reposar durante unas 4 o 5 horas en la nevera o hasta el día siguiente si es posible. Es lo que yo voy a hacer. Así de cremosa está la tarta después de reposar toda la noche fuera de la nevera. Esta vez vamos a desmoldar la tarta después de haber pasado toda la noche en la nevera. Quedará más consistente. El restaurante La Viña se ha hecho internacionalmente conocido por su excelente receta de tarta de queso. Por eso no podíamos dejar de compartirla. Espero que te haya gustado la receta, que la compartas con tus amigos. Déjanos un comentario y un me gusta. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo, feliz día.